Hoy 23 de septiembre celebramos a un gran santo llamado San Pío de Pietrelcina, bastante conocido es por muchos, más conocido con el nombre del Padre Pío, ¿no? Es un santo italiano del siglo pasado, nació en 1887 en un pueblo llamado Pietrelcina, en un pueblo del sur de Italia, en la zona de la Campania, hacia el sur. Los padres eran gente humilde, gente de trabajo y de mucha fe, de mucha fe. Al día siguiente de haber nacido este hijo, cuyo nombre era originalmente Francesco, luego se puso el nombre de Pío cuando se consagró a Dios como fraile, el hijo fue bautizado rápidamente al día siguiente, lo cual habla también de la fe de los padres, ¿eh? No es que esperaron meses para bautizarlo, no es que dijeron, bueno, cuando cumpla un año lo bautizamos, no. Le dieron la gracia de Dios, lo hicieron hijo de Dios rápidamente. Eso se llama fe, ¿no? Bien, el Padre Pío, cuando ya de chico, a los 5 años recibió la primera revelación de Dios, se le reveló el Sagrado Corazón de Jesús. Y luego también se le manifestó en otras oportunidades la Santísima Virgen María. De chico tenía revelaciones de Dios y de la Virgen. A los 15 años ingresó en la orden franciscana de los capuchinos. Los capuchinos son una rama, una de las ramas que tiene la orden franciscana. Quería ser fraile, así que bueno, ingresó allí. Se ordenó sacerdote en el año 1910 y lo derivaron a un pueblo llamado San Giovanni Rotondo, también un pueblo del sur de Italia. Luego tuvo que volver a Pietrelcina, a su pueblo natal, por un tema de salud. Él era muy frágil de salud, muy débil. Y de hecho, por esa razón, fue eximido del equipo médico para asistir a los soldados durante la Primera Guerra Mundial, año 1915. Por esa razón también fue eximido. Luego volvió a San Giovanni Rotondo y a partir de 1918 comienza a sufrir los estigmas en las manos y en los pies, llagas, estigmas, las llagas que supuraban sangre y que le causaban un enorme dolor al Padre Pío. Ustedes saben que a veces Jesús ha dado esta gracia a algunas personas, a algunos santos, por ejemplo también a San Francisco de Asís, con el fin, o uno de los fines de este don, es que la persona se compenetre más en la pasión de Cristo, conozca más de cerca el dolor de la pasión. Y el Padre Pío tenía los estigmas, y además esos estigmas eran reflejo de un gran estigma interior, porque también la persona, cuando recibe esa gracia de Dios, padece interiormente un poquito aquello que padeció Jesús, un dolor interior espiritual que es peor que el físico, porque no hay que olvidarse que lo que más hacía sufrir a Jesús no eran los clavos, digo en la cruz, ¿no? En la pasión, no eran los clavos, no eran las espinas, no eran los latigazos, sino que era el pecado. El gran estigma de Cristo, el gran dolor de Cristo fueron nuestros pecados, el conocer nuestros pecados. Esa fue la principal causa de sufrimiento en la vida de Jesús. Y algo parecido también con estos santos. El Padre Pío convivió con los estigmas durante 50 años. Antes de morir, los estigmas desaparecieron. Saben además que cuando le surgen estas llagas, estos estigmas, algunos de los compañeros, algunos de los frailes, de los superiores, no le creían. Decían que él se provocaba a propósito las llagas.
Decían que tenía una enfermedad psiquiátrica, que no tenía un equilibrio psicológico, psiquiátrico, como que era un poco loco, ¿no? Lo calumniaban de esa manera. Como que no estaba bien psiquiátricamente, era un enfermo y por eso se provocaba los estigmas. Otros decían que se echaba ácido en las manos para provocar los estigmas. Bueno, todas calumnias, ¿no? Luego la iglesia se dio cuenta que estas eran calumnias y que realmente los estigmas del Padre Pío tenían como origen la gracia de Dios. Era Dios que le daba esa gracia, ¿no? El Padre Pío se destacó mucho en el ámbito de la confesión, en el confesionario, horas y horas confesando a las personas. Tenía una gracia también para confesar bien. Él podía, un don que Dios le dio, podía leer las conciencias de las personas, leer las almas de las personas, los corazones, conocer los pecados antes de que las personas se confesaran. Es como que hacía una especie de radiografía del alma de la persona que se confesaba. Y cuando la persona se olvidaba algún pecado, no de mala fe, sino que se olvidaba, él se lo recordaba, ese pecado, porque tenía ese don, ¿no? Esa capacidad de conocer los pecados de las personas. Mucha gente lo buscaba para confesarse y hablar con él y recibir el perdón y recibir consejos espirituales, muchísima gente. Además, tenía el don de la bilocación, otro don más que Dios le regaló a este santo, ¿no? Lo vieron en dos lugares al mismo tiempo. Ese don se llama la bilocación. En el año 1940 encabeza un proyecto que es la construcción de un hospital en San Giovanni Rotondo. Un hospital muy importante que hay en el sur de Italia y cuyo principal responsable es el Padre Pío. Él encabezó este proyecto, otras personas también lo acompañaron, ¿no? Sobre todo económicamente. O sea que también lo vemos a este hombre curando no solamente el alma en la confesión, sino también el cuerpo de las personas con la construcción de este hospital llamado la Casa del Alivio del Sufrimiento, que todavía existe, por supuesto. El Padre Pío, o San Pío, de Pietrelcina, murió un día como hoy, 23 de septiembre, del año 1968. Mucha gente fue al entierro, al velorio, muchísima gente, cerca de 100.000 personas. Y también cuando el Papa San Juan Pablo II lo canonizó en Roma, había una muchedumbre enorme, miles y miles y miles de fieles de este gran santo italiano. Hace algunos años, unos 10 años más o menos, exhumaron el cadáver del Padre Pío y encontraron que el cadáver estaba incorrupto. Otro milagro más, ¿no? Así que bueno, ese cuerpo incorrupto o ese cadáver incorrupto fue expuesto detrás de un vidrio para la veneración de los fieles y se encuentra en una gran iglesia construida en honor al santo en la propia ciudad de San Giovanni Rotondo. Bien, pidamos al Padre Pío entonces, a este gran santo, este amigo de Jesús, tan íntimo amigo de Jesús, que nos ayuda a nosotros también a ser amigos de Cristo, tener intimidad con Cristo como la tuvo Él. El Padre Pío, que pasó horas y horas confesando, impartiendo el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, que nos ayuda a confesarnos bien. Él a veces negaba la absolución cuando las personas no estaban arrepentidas, o cuando alguno le escondía algún pecado por vergüenza, que no le quería decir el pecado porque tenía vergüenza.
él se daba cuenta rápidamente y le negaba el perdón. Entonces hay que pedirle también a este santo que nos ayude a confesarnos bien, a decir, por ejemplo, todos los pecados, a no esconder nada, por temor o por vergüenza. Ser sinceros con el sacerdote cuando nos confesamos. Confesarnos con más frecuencia. Hay gente que se confiesa a cada muerte de obispo. O sea, muy a las perdidas, muy de vez en cuando. Y está mal eso. Los católicos tenemos que confesarnos, si somos católicos, ¿no? Y podemos hacerlo al menos una vez al año, para la época de Pascua, por lo menos. Aprender a confesarnos bien es también arrepentirnos de corazón. Cuando terminamos de confesarnos, bueno, querer ser mejores, querer ser distintos, querer convertirnos, que no quede todo igual. También confesarnos bien es hacer un buen examen de conciencia. A veces las personas llegan a confesarse y no saben qué decirle al cura o al sacerdote. No saben de qué hablar, claro. No se han preparado espiritualmente, no se han examinado antes la conciencia. Y ese paso también es importante para confesarnos bien. Si nos confesamos bien, vamos a recibir la gracia de Dios, el perdón, su misericordia. Con lo cual, pidamos a Dios por medio de este santo que hoy celebramos, que podamos valorar cada vez más, experimentar cada vez mejor las maravillas del sacramento del perdón, del sacramento de la confesión. Ese sacramento al cual San Pío de Pietrelcina le dedicó tantas horas de su vida. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros.